Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Rodríguez y en esta ocasión voy a hablar sobre el proceso de independencia de la Nueva España. ¿Ok? Bueno, recordar que en las sesiones anteriores comenzamos a hablar de lo que fueron las llamadas reformas borbónicas, que son este detonante tras la llegada de los Borbones al poder de querer controlar y querer combatir toda esa simulación que se había dado en tiempo de los Habsburgo. Y yo te platiqué de cómo estas reformas borbónicas coinciden con otros acontecimientos a nivel internacional que van a ir desencadenando la crisis del pacto social. En primer lugar está la Guerra de los 7 años, la toma de La Habana, la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, la independencia de Haití, la aparición de Napoleón Bonaparte, la derrota de Trafalgar, el bloqueo continental, el traslado de los Braganza a Portugal, ¿ok? Y la renuncia o abdicación de Carlos IV y el ascenso de Fernando VII, y que en este sentido Napoleón aprovecha para colocar a su hermano José Bonaparte. Bueno, entonces ahí fue donde yo me quedé. ¿Qué pasa con la Nueva España cuando llegan las noticias de que Fernando VII está detenido? Bueno, resulta que el virrey José de Iturrigaray, el virrey de la Nueva España, convoca una serie de reuniones en donde participan dos grupos políticos. Uno de ellos es el de los peninsulares, que son españoles que ocupan cargos importantes dentro de la audiencia, dentro de la administración virreinal. Y por otro lado encontramos a los españoles criollos, que ocupan cargos importantes dentro del ayuntamiento. ¿Okay? Bueno. Los argumentos de uno y de otros serán escuchados por José de Iturrigaray. Los más animados porque se hiciera algo eran los los criollos, españoles criollos. Jaime Choreta Talamantes, Primo de Verdad, que acuden y lo primero que hacen es: si allá están convocando a cortes, hay que participar, pero nosotros organicémonos en torno a ayuntamientos. Obviamente esta propuesta fue condenada abiertamente por los peninsulares, porque los peninsulares decían, bueno, eso pasa en España, pero a fin de cuentas acá tenemos un virrey que fue nombrado por el monarca, por lo tanto no hay necesidad. El virrey es representante del monarca aquí, entonces no hay necesidad de cualquier tipo de cambios. Aunque no lo crean, José de Iturrigaray simpatiza con la idea de los españoles criollos, porque también, repito, las reformas borbónicas con el establecimiento de las intendencias en la Nueva España debilitan al virrey. Entonces el virrey dice, esta es una oportunidad para recuperar algo que la figura de virrey ha perdido con las reformas. Entonces el virrey José de Iturrigaray da muestras de que simpatiza por la idea que están proponiendo los criollos de organizarse en torno a ayuntamientos y participar con representantes en las cortes. Debido a ello, en septiembre de 1808, José de Iturrigaray será víctima de un golpe de estado organizado por los españoles peninsulares. Acto seguido, al ser detenido el virrey, también serán detenidos estos personajes criollos que habían propuesto el organizarse en torno a ayuntamientos. Este incidente, que se dio en septiembre de 1808 de un golpe de estado contra un virrey, será considerado a estos actores, a estos personajes, a estos peninsulares, como personas que son afrancesadas o que simpatizan con José Bonaparte y con Napoleón. Por eso es que además de ser afrancesados, los van a identificar como un mal gobierno. Perdón. Ok, los identifican como un mal gobierno. Por eso, cuando Hidalgo en septiembre de 1810 dice viva Fernando VII, muere el mal gobierno, se refiere a este gobierno que surge del golpe de estado de septiembre de 1808. ¿Ok? Bueno, ahora bien, tras la detención
algunos personajes destacados de los criollos, pues son, además de detenidos, algunos mueren en situaciones un poco misteriosas. Parecía que las cosas estaban en calma, pero no fue así. Realmente, entre 1808 y antes de 1810, el territorio novohispano, como en muchas otras partes de América Española, buscaba la forma, ¿no?, de aprovechar el momento, el acontecimiento, y en el caso de la Nueva España hay conspiraciones. Una de ellas es de los señores Michelena y García Obeso, que es descubierta y que obviamente al ser descubierta no se lleva a cabo. Eso va a ser en Michoacán. Algunos de los que participaban de esta conspiración van a continuar en el caso de en otro sitio que es en Querétaro, que es la llamada conspiración de Querétaro, donde destacan algunos militares como Ignacio Allende, Aldama, Abasolo. También destaca don Miguel Domínguez, doña Josefa Ortiz de Domínguez y Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo era del montón, digamos, de los que asistían y no tenía un papel predominante en la conspiración, digamos, su papel era muy, muy secundario. Pero las cosas van a cambiar a partir de los acontecimientos que se den en septiembre de 1810. Originalmente, todo estaba programado para los meses de octubre, noviembre, para tratar de convencer a aquellos habitantes que acudían, aprovechando las ferias, se acercaban en diferentes comunidades a intercambiar productos. La idea era invitarlos a que se sumaran. Obviamente los militares que participaban en la conspiración iban a tener el liderazgo, iban a dirigir el movimiento. Pero repito, resulta que algunos de los asistentes a estas reuniones en la casa del corregidor informan a las autoridades de lo que está sucediendo. En este sentido, me gustaría mencionar que don Miguel Domínguez se entera y obviamente él busca proteger a su familia. Por eso es que deja encerrada a su esposa, doña Josefa, que antes de que el esposo vaya le dice: han descubierto la conspiración y punto, voy a ver qué se ofrece, como para tratar de demostrar su inocencia. Bueno, resulta que doña Josefa alcanza a dar parte a Mariano Galván es el detenido, consigue dar parte, digamos, a los, me parece que era un empleado, sí, un empleado, escucha ciertos ruidos, porque ella estaba encerrada en sus aposentos, escucha ruidos. Recordar cómo eran las casas de aquella época, ¿no?, donde la cocina, las habitaciones y demás estaban en el primer piso, porque en la planta baja era para la servidumbre. Y uno de estos empleados escucha unos ruidos extraños, y se da cuenta que algo está pasando, se percata que se trata de los aposentos de doña Josefa, se acerca con doña Josefa le dice: han descubierto la conspiración y me interesa que dé parte a Ignacio Allende y a los demás personajes que están o que se han reunido, ¿no? En ese sentido, o dadas las circunstancias, y perdón que sea repetitivo con mi muletilla en ese sentido, pero sí me gustaría puntualizar que el primero en ser informado, o uno de los primeros, es Hidalgo, que se encontraba jugando cartas, y Allende. Perdón, si escuchan ladrar, es mi perra. Hola, pues les presento a Evita. Ella es mi mascota, mi chihuahua. Salúdalos, Evita. ¿Cómo están? Salúdalos. Bueno, obviamente no estoy en un estudio de televisión. Estoy en mi casa. Estoy en una pieza de mi casa que será mi estudio. Y pues ustedes saben que como parte de la contingencia hay problemas también. Me cansé de subir las escaleras. Pues ese es el problema, ¿no? Entonces, una disculpa si escuchan a Evita ladrar, pero pues estoy en mi casa. Entonces si llegan a ver un poco de edición en los videos, pues entienden por qué. No es por otra cosa. Pero bueno, pues nada más. Y pues ya, era lo único que quería hacer. Adiós. Perdón, pero es que estaba ladrando mi perra. Bueno, entonces les comentaba. Uno de los empleados
logra, repito, tras ser informado por doña Josefa, logra dar parte a Hidalgo Allende, a los demás conspiradores. Hidalgo se encontraba jugando cartas. Allende se va a informar, no estaba en Querétaro. Entonces, cuando se da el encuentro entre Allende y Hidalgo, los dos están discutiendo qué hay que hacer, si adelantar o no adelantar. Al final, Hidalgo, a partir de ese momento, comienza a ser más protagonista en estos acontecimientos, decide que hay que adelantar el movimiento. Por lo tanto, el domingo 16 de septiembre de 1810, convoca en la iglesia a una multitud. Hay toda una discusión entre los historiadores, sobre todo, bueno, siempre ha existido un debate de qué pasó, qué no pasó, pero al menos yo recuerdo que durante el centenario y el bicentenario de la independencia y centenario de la revolución, muchos historiadores hablaban de que sí, Hidalgo había tocado no las campanas de la iglesia en Dolores. Dejámoslo a un lado. Simplemente mencionar que Hidalgo convocó, hizo una arenga a varios habitantes que acudieron a la iglesia. Él hacía esta arenga a tomar las armas en contra de este mal gobierno. Obviamente este mal gobierno se trataba de pues los españoles peninsulares, pero no todos eran responsables del golpe de estado, y por eso es el gran problema que va a tener Hidalgo, y por eso después las críticas que le van a hacer, porque la multitud que logra conjuntar, ni siquiera organizarla, pero digamos adquiere esta forma de ejército, probablemente era una masa popular que en cada sitio donde iban liberando, pues obviamente también iban matando, iban saqueando, violando, incendiando, en fin. Entonces esto va a provocar un desencuentro de los criollos que en algún momento podían apoyar el movimiento Hidalgo, y que al darse cuenta, tomando referencia a las noticias de lo que pasaba, pues no les quedó ganas. Obviamente el momento determinante fue lo que sucede en la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato, cuando Hidalgo y la autoridad de Guanajuato, Reaño, eran amigos. Reaño intentó llegar a un acuerdo con Hidalgo, lo terminan matando, y solamente se da la caída de la Alhóndiga. Me refiero metafóricamente, porque no destruyeron el inmueble, sino que entraron, mataron, violaron, incendiaron y demás. Entonces eso va a provocar que los criollos, que si en algún momento llegaron a distanciarse de los peninsulares, ahora estuvieran aliados. Por eso es que el movimiento de Hidalgo y de Allende dura muy poco, realmente son meses. Después de Guanajuato se traslada a Valladolid, en donde eminentemente ya Abad y Queipo, un obispo, un miembro de la iglesia, había iniciado el proceso de excomunión en contra de Hidalgo. Abad y Queipo, cuando se entera que Hidalgo va hacia Valladolid, él decide irse. Pero esto es fundamental. Cuando Hidalgo se prepara junto con el contingente que él lleva rumbo a la Ciudad de México, en el famoso Monte de las Cruces se da una batalla que sin duda es victoria para Hidalgo, pero a un costo muy elevado. Hidalgo sabía que ya la Ciudad de México estaba cerca, era cuestión de tiempo tomarla, pero algo que pasó, un cambio que pasó, fue que Hidalgo se da cuenta de que si él continúa y toma la Ciudad de México, el saqueo puede ser peor, así que él decide retirarse. Sin duda alguna, esto le va a provocar también mayores cuestionamientos por parte de Ignacio Allende. Se da la batalla de Aculco. En esta batalla de Aculco, Félix María Calleja, un general realista, logra derrotar a Allende e Hidalgo. Por lo tanto, el movimiento insurgente sufre su primera gran derrota y se divide. Hidalgo se traslada a Michoacán, mientras Allende busca la ruta del Bajío, volver hacia Querétaro. Es en el momento en que Hidalgo comienza a publicar El Despertador de América, pues se proclama Su Alteza Serenísima, comienza a tomar algunas decisiones o da a conocer algunas decisiones, como abolir la esclavitud,
y después, hacia principios de 1811, en enero para ser precisos, se reencuentran Hidalgo y Allende, pero serán derrotados en Puente de Calderón en enero de 1811. Otra derrota para los insurgentes, que ante estos hechos deciden trasladarse hacia Texas, o buscan Texas, para ahí llegar a los Estados Unidos y a ver si los norteamericanos, que ya obtuvieron su independencia, puedan apoyarlos en su lucha. En el trayecto serán detenidos y serán enviados a Chihuahua para ser enjuiciados. Como eran militares y como Hidalgo era religioso, fueron obviamente procesados en las respectivas instituciones, ¿no? En este caso la iglesia, y en el caso de Allende el ejército, serán condenados a la pena capital, o sea, a la muerte. En el caso de Hidalgo, pues también tendrá que ser excomulgado, le van a raspar las palmas y pues después de ser excomulgado lo fusilan. Las cabezas de estos dirigentes son separadas, son decapitados, los cuerpos son decapitados y las cabezas son colocadas en cada una de las esquinas de la Lóndiga de Granaditas por un periodo de 10 años, con la intención de ser la muestra de cuál era el castigo que les esperaba a las personas que tomaban las armas en contra del poder virreinal. Ahora bien, todo parecía indicar que las cosas habían finalizado, pero no es cierto. El movimiento siguió, y obviamente con Ignacio López Rayón, pero Ignacio López Rayón no fue, digamos, el protagonista de esta etapa, sino el protagonista va a ser un personaje de origen africano. Me estoy refiriendo a José María Teclo Morelos y Pavón, que logró conformar un ejército, un pequeño ejército, a diferencia de Hidalgo, que estaba integrado por pardos y mulatos, y que entre 1811 y 1815 van a tener cierta fuerza, en algunos casos victorias, control de algún territorio, inclusive poner en acecho no solo la Ciudad de México, sino también poder tomar el puerto de Acapulco. Entre 1811 y 1815, en la etapa de José María Morelos, la del Congreso de Chilpancingo, pero vamos allá. Resulta que tras la muerte de Hidalgo, quien, digamos, se convierte en el líder es Ignacio López Rayón, pero Ignacio López Rayón demostró no ser capaz como líder militar, y ese puesto será ocupado por José María Morelos y Pavón después del llamado sitio a Cuautla, que fue esta ciudad fue sitiada, o esta localidad fue sitiada por Félix María Calleja. Morelos rompe el cerco y a partir de ahí comienza la fama de Morelos. Cabe aclarar algo: Félix María Calleja se convierte en virrey, y en estos años Félix María Calleja va a tomar algunas decisiones para poder financiar la campaña en contra de Morelos. En primer lugar, organizar lotería, corridas de toro, también establecer un estado policiaco para controlar entradas y salidas a los sitios, repito, con el firme objetivo de acabar con Morelos. Hay una situación en 1814, después de que Napoleón comienza a perder terreno frente a sus enemigos. Fernando VII regresa, pero antes del regreso de Fernando VII creo que es necesario hablar de la llamada Constitución de Cádiz, que fue promulgada en 1812. La Constitución de Cádiz era una constitución liberal que hablaba de la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y que daba muchos privilegios, ya no son vasallos sino ciudadanos, y que por tanto daba derechos a los habitantes de la América española que se habían visto afectados con las reformas borbónicas. Cuando llega la copia de la Constitución de Cádiz, Félix María Calleja se ve en la necesidad, aunque obviamente no está muy convencido, de jurar la Constitución, pero se da cuenta que si ocupa la Constitución
como arma y como escudo le puede ser de gran utilidad en contra sobre todo de los insurgentes, como diciendo todo lo que ustedes están pidiendo ya viene en este documento que es la Constitución de Cádiz. Pero al poco tiempo, repito, regresa Fernando VII, y obviamente con el regreso de Fernando VII y la comitiva que participaba en Cádiz le lleva una copia de la Constitución que se proclamó en 1812. Fernando VII dice: yo no acepto esto, yo no acepto este documento, porque era lógico, ¿no? Fernando VII tenía el poder absoluto y reconocer la Constitución era limitar su poder en otros dos poderes. Entonces por eso la desconoce. ¿Esto qué va a provocar? En primer lugar, que en 1813 José María Morelos y Pavón proclamen los llamados sentimientos de la nación, y para 1814 se proclame la Constitución de Apatzingán. Cabe aclarar algo: para 1814 el liderazgo de Morelos ya está fuertemente cuestionado por el propio Ignacio López Rayón y por el propio Congreso, y por lo tanto Morelos comienza a renunciar a sus cargos, pero eso sí mantuvo el de siervo de la nación, o esta figura, ¿no?, que hoy conocemos como siervo de la nación, y él se mantuvo protegiendo al Congreso hasta que finalmente en 1815 lo detienen después de excomulgarlo y de también rasparle las palmas. Termina por ser fusilado cerca de la villa de Guadalupe en Ecatepec, y ahí obviamente al morir el siervo de la nación encontramos ya una etapa complicada para el movimiento, porque si bien se va a mantener con Guadalupe Victoria, con Vicente Guerrero, estamos hablando ya de líderes que mantienen la lucha pero como guerrilla, en lugares inhóspitos, muy complicados para acceder, y que también les dificultaba a ellos poder triunfar en alguna campaña militar. Repito, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. Estamos hablando 1815, 1820. Y aquí destaca otro elemento fundamental. Cuando regresa Fernando VII y restablece el absolutismo, muchos de estos españoles que aplaudieron la Constitución de Cádiz y que combatieron a los franceses o a los invasores franceses, como Francisco Javier Mina, abandonan España y se trasladan a Londres, un sitio que se había convertido en un punto de reunión de diferentes personajes de la América española, pensadores, en fin, donde se intercambiaban noticias, informes, y en ese tenor Francisco Javier Mina encuentra a un sacerdote, Fray Servando Teresa de Mier, quien le informa, le comparte lo que está sucediendo en la Nueva España. Mina se convence de que él puede aportar a los novohispanos su experiencia, su lucha, sus fuerzas, y por eso se traslada junto con Fray Servando Teresa de Mier a la Nueva España, primero hacia una escala en Nueva Orleans y finalmente llegando a Soto la Marina en Tamaulipas. Esto es 1817. Realmente estuvo unos cuantos meses sin pena, más pena que gloria. No consiguió, digamos, prender el movimiento, tener apoyo. Al final lo terminan detenido, fusilado, y pareciera que las cosas han vuelto a la normalidad. Pero en todos estos años realmente hay que mencionar algo. Los que se han confrontado en los campos de batalla, entiéndase insurgentes o rebeldes, así como realistas, realmente lo fuerte de cada uno de los bandos está integrado por habitantes propios de la Nueva España. Entonces esto va a provocar que en 1820 los españoles peninsulares que al principio se habían negado ahora comiencen a simpatizar con la idea de la autonomía y de buscar un movimiento pacífico, repito, a favor de la autonomía. Y se reunían en un templo, en el famoso Templo de la Profesa. Ahí participa, o uno de los grandes protagonistas es el doctor Matías de Monteagudo, que al darse cuenta
de que en estos años la sangre derramada era propiamente de estos habitantes de la Nueva España que habían fijado algún bando rebelde o realista, el doctor Matías de Monteagudo, en estas reuniones de la profesa, se convence de que necesita a un personaje que sea capaz de convencer a los últimos funcionarios realistas, pero sobre todo que sea capaz de incorporar, digamos, al líder o a uno de los líderes que todavía sobrevivía o que se sabía de él, que era Vicente Guerrero, como para invitarlo a participar. Ese personaje al que hace referencia el doctor Matías de Monteagudo va a ser nada más y nada menos que Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide regresó tras años de haber dejado las armas, porque en algún momento le costó la forma en cómo castigó a Morelos. Iturbide regresa y se convence de la propuesta de las reuniones del plan de la profesa, y cuando él es designado para combatir a Vicente Guerrero en el sur del país, digamos hoy sería el estado de Guerrero, Agustín de Iturbide se traslada intentando llegar a un acuerdo con Vicente Guerrero, que finalmente se va a dar en febrero de 1821. El plan el plan de las tres garantías, ¿no? Religión, unión e independencia. Y ahí lo interesante es que se planteaba que el trono podía ser para Fernando VII o algún pariente de él. En ningún momento se hablaba de ofrecer el trono o que el trono sería ocupado por alguien originario de la Nueva España. Las cosas van a cambiar. Por esas mismas fechas se ha dado ya la rebelión de Rafael Riego, un general nombrado por Fernando VII para trasladarse al cono sur, sobre todo a Buenos Aires, que era la zona más propensa a la independencia. Y Rafael Riego era un liberal convencido que tomó la decisión de, en lugar de irse hacia el Nuevo Mundo, decide convencer, presionando obviamente, a Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz por segunda vez. Recuerden que la primera es cuando Fernando VII regresa de su detención, y esta es la segunda con Rafael Riego. Lo hace. Al ser jurada la Constitución de Cádiz, ahora en 1820, hay una serie de cambios importantes. Entre ellos es el sustituir la figura de virrey por jefe superior, jefe político y superior. El jefe político y superior designado para viajar a la Nueva España sería el liberal Juan de Donojú. Juan de Donojú tenía como misión mantener el vínculo entre la Nueva España y España. ¿Cuál era la importancia? Sobre todo que la Nueva España, aunque era colonia, realmente era una submetrópoli, era una fuente de ingresos fundamental para España. Por eso la necesidad de mantenerla. Juan de Donojú, cuando arriba al puerto de Veracruz, más allá de lo que se diga sobre los tratados de Córdoba, en fin, dice o hace referencia a Timotiana a que O'Donoghue pues le apremiaba más abandonar el puerto de Veracruz y así evitar enfermarse, ¿no? Tener alguna enfermedad del puerto que pudiera acabar con su vida. De todos modos va a morir. Juan de Donojú se va a encontrar con Iturbide. Previamente Donojú ha recibido una copia del plan de Iguala, donde pues obviamente le llama mucho la atención este apartado. Dice ofrecer el trono a Fernando VII o algún pariente de él. Por lo tanto, O'Donoghue decide pues dónde firmo, o sea, realmente estoy manteniendo el vínculo y estoy cumpliendo con la misión por la cual me enviaron. Así que en Córdoba se firman los tratados de Córdoba con una pequeña modificación, donde pues también se contempla que si no puede ser Fernando VII o algún pariente de él, algún otro europeo, obviamente la opción de un novohispano no estaba contemplada. De Córdoba, una vez que se firman los tratados de Córdoba, llegan a Puebla, y en Puebla se adelanta Donojú hacia la Ciudad de México, porque cabe aclarar que en la Ciudad de México se había dado un golpe de estado, otro golpe de estado encabezado por Francisco Novela, y Francisco Novela pues obviamente tenía que entregar el poder al enviado del monarca, O'Donoghue.
O'Donoghue llega a la Ciudad de México, recibe el poder y se pone de acuerdo con Iturbide en una determinada fecha. Obviamente algunos de los enemigos de Iturbide de ahí toman para cuestionarlo. Resulta que el 27 de septiembre era el cumpleaños de Iturbide. Ese día Iturbide acepta entrar a la Ciudad de México con el llamado Ejército Trigarante, y en ese sentido o en ese momento O'Donoghue entregarle de manera simbólica el poder. Eso sucedió el 27 de septiembre. El 28 de septiembre se firma el Acta de Independencia. La idea era que Iturbide junto con O'Donoghue organizaran una junta de gobierno que tendría como tarea organizar el nuevo reino, ¿sí? Y por otro lado nombrar representantes que viajarían a España a ofrecer el trono a Fernando VII o algún pariente de él. El problema es que 10 días después de consumada la independencia, a inicios de octubre, O'Donoghue fallece, ¿sí? Pleuresía me parece. Y esta situación hace que Iturbide ya no tenga un contrapeso, y poco a poco Iturbide dé largas al asunto, pero eso sí organiza un congreso para que decida qué es lo que va a hacer. Y en esos meses, entre el 21 y el 22, los acontecimientos van a propiciar que Agustín Iturbide se convierta en el primer emperador de México, ¿sí? Entre 1822 y 1823, pero eso lo vamos a ver en el próximo video. No olvides, o recuérdalo, no basta con ver la sesión, sino también de acatar las indicaciones que te dejo en la plataforma, realizar tu actividad, ya sea hacer una lectura complementaria y elaborar una reseña, una infografía, una línea del tiempo, lo que yo indique, ¿ok? ¿No? Pero si te parece bien, aquí la vamos a dejar.